En esta primera clase trataremos de abarcar, de una forma sintética, una historia que surge desde la existencia misma del hombre, que necesitó desde sus inicios un lugar cerrado, el hortus conclusus, primero para mantener encerrados los productos de su casa y luego darle los significados y la simbología que hagan de él el microcosmos, expresión de belleza y sitio para disfrutar de todos los sentidos que se manifiestan en el jardín. Jardinería egipcia parece tener su comienzo alrededor del 2800 a.C., especialmente desarrollada a las orillas del Nilo. Para los hombres de esas civilizaciones que han crecido en el Valle del Nilo, en Asia Menor, al borde del desierto, la palmera datilera proporcionaba casi todo: dátiles, palmitos, ramaje para cubiertas en las casas de adobe y alimento para los camellos. La palmera datilera, símbolo de la fecundidad, adornaba los jardines y templos sagrados y fue deificada para alejar a los genios malos. Pensamos que el primer hortus era cuadrado, porque la cuadratura era la forma del paraíso primordial y porque la forma del cuadrado se ha transmitido en la jardinería hasta nuestros días. Es probable que el espacio del jardín primitivo fuese cercado para protegerlo de los animales salvajes. Las casas egipcias se encontraban a eje con la entrada. Había papiros, palmeras, canales navegables, plantas acuáticas y sarmentosas, escalinatas, columnas, murallas en el perímetro, con objeto de defenderse del medio hostil. El marco geográfico es una llanura desértica que se convierte en fértil por las inundaciones periódicas del Nilo. Los canales de riego diseñaban una geometrización del espacio. La plantación de especies utilitarias obedece también a su aspecto ornamental y funcional. Mesopotamia. Los jardines colgantes de Babilonia proceden de la época de 600 años antes de Cristo, zona afectada a fuertes inundaciones y realizada con materiales precarios debido a guerras e invasiones. Los más famosos son los colgantes de Babilonia, una construcción única en su tipo, realizadas sobre terrazas escalonadas, zigurats, construidos con una complicada técnica que incluía impermeabilizaciones, columnas, etc. Grecia. Por lo que se conoce, los jardines griegos no tenían gran valor y consistían en parques arbolados, posiblemente con plátanos, donde se celebraban reuniones políticas, los atletas se preparaban y los filósofos impartían sus enseñanzas. Como para todos los pueblos, la naturaleza no era inerte. Mientras que los pueblos de Oriente se sentían parte integrante de la naturaleza, no ocurría lo mismo entre los griegos. El griego, penetrado por el sentimiento de la autonomía del ser humano y por la visión que tuvo de su cuerpo, dio a este una definición cuya perfección nunca ha sido superada. Fue el primero que hizo de él una figura aislada que se bastaba a sí misma. Siempre hubo jardines en Grecia, tratándose de jardines hortícola utilitarios, a menos que fuesen lugares sagrados. En las ciudades se busca la sombra en los pórticos, pero también en los paseos, situados a veces en antiguos bosques sagrados. También se encuentran en Grecia los parques de recreo, construidos para uso de los tiranos. Los griegos dotaron a las ciudades de santuarios, pórticos, bibliotecas, teatros y jardines. Jardinería romana. Hay dos líneas básicas de investigación: las que se refieren a villa rural, ejemplo, la villa de Plinio el Joven, y la de las grandes villas urbanas, ejemplo, la villa Adriana en Tívoli. El período incluye unos 12 siglos, desde la fundación de Roma hasta la división del Imperio Romano de Oriente y de Occidente, especialmente entre el siglo I a.C. y el siglo II después de Cristo, período de mayor auge de Roma. Las grandes obras de jardinería aplicaban nuevos conocimientos hidráulicos y cuyas facetas son el juego de agua, los estanques, los baños y las piscinas. El desarrollo a gran escala se concreta en los bosques sagrados, organizados alrededor de ciertas figuras divinas, con grandes avenidas que permitían la realización de ciertas actividades, como la caza a caballo o en carro y los paseos meditativos. De esta forma, podemos concluir que el desarrollo jardinero romano tiene dos bases fundamentales:
la base agrícola que permitió extraer normas de trazado y el desarrollo urbano que permitió el auge de ciertas estructuras urbanas ligadas a la aparición de una clase social pudiente que concibió formas jardineras superiores a las griegas. Poseían la herencia griega, donde destacaban los templos y los altares, además de teatros y lugares para práctica de deportes. Los romanos le agregaron a los patios griegos los altares, la topiaria o las estatuas, formando parte de la vivienda. Los jardines urbanos poseían un eje longitudinal y resultaban simétricos, sirviendo como nexo entre la vivienda y el jardín, siendo influido todo el ámbito por la arquitectura, prolongándose el trazado cuadrangular de la vivienda en dicho eje longitudinal, generalmente rodeada por una columnata. Una fuente, un pozo o un estanque constituían el elemento central. La columna, elemento sintáctico principal de la gramática arquitectónica antigua, solía ser de mármol en la vivienda, pero en el jardín, donde sostenía los pórticos, era casi siempre de ladrillo recubierto de estuco. La madera se usaba mucho en el exterior, servía para hacer arcos, pérgolas, a veces en forma de bóveda, cenadores y decorados murales cubiertos con diversas plantas trepadoras, especialmente la vid. Todos los elementos se escalonaban a lo largo de una colina en terrazas sucesivas, lo que respondía a una forma singular del paisaje campestre del Mediterráneo, donde, habida cuenta de la inclinación de las pendientes, era preciso, según las curvas de nivel, levantar pequeños muros para retener las tierras en caso de lluvias violentas. Las construcciones o fábricas de los jardines eran numerosas: exedras con bancos para la conversación, baño con piscinas, pequeños edificios, una especie de kiosco con un lecho de reposo, cabañas en las ramas de los árboles. Cuando se quería que la sala de reposo tuviese una sala fresca, se la colocaba en medio de la maleza, en algún terraplén o en alguna roca. En este último caso se le daba la forma de una gruta y se la decoraba interiormente con rocalia. El plátano era el árbol preferido para los senderos umbrosos y los cipreses eran reservados para los efectos decorativos. El elemento más vivo que servía para múltiples usos era el agua. Estaba asociada a la idea de felicidad campestre de la Umbría. Corría por el jardín en arroyos para el riego, rezumaba en las grutas y ascendía en surtidores, aunque estos eran poco altos y recaían en unos filones de los que el agua desbordaba. El jardín hispanoárabe está incluido en la jardinería de los pueblos islámicos, comenzada entre el año 610 y el 632 con una religión consagrada a Mahoma, que incluye una vasta geografía y particularidades. Se extiende por todo el norte de África, abarcando gran parte de la península ibérica en occidente y una parte de la India en oriente. El texto coránico sirve de base religiosa y política para los musulmanes. En el paraíso coránico es tal y como aparece revelado en el texto. Los elementos básicos son agua y vegetación, que les eran negados en los países que habitaban. El oasis es el lugar donde confluyen dichos elementos, debiendo cerrarse para mantener esas condiciones y protegerlo. Entendemos por jardín hispanoárabe, entonces, es el jardín musulmán que se dio en la península ibérica durante la época de la dominación islámica con base romana. El hermetismo es su primera característica, confluyendo todos los elementos paradisíacos incluidos en el Corán. La vegetación está muy ligada a la producción de alimento, por eso la existencia de frutales y plantas aromáticas. El orden geométrico del jardín contrastaba con el caos del exterior. Los árboles estaban alineados para reforzar el orden y además para aprovechar lo más posible el agua de riego. Los jardines más representativos en España son Alhambra y el Generalife, así como las ruinas de Medina Zahara y el patio de la Mezquita de Córdoba. Predomina la línea axial en todos los patios, alrededor del cual se organiza la vegetación y el agua. En el jardín del Generalife, los patios son integradores de toda la edificación. El cuadrángulo en todos ellos es la base de la composición, sirviendo para diseñar juegos de agua, repitiéndose en todos los 4 ríos paradisíacos, Charbag, siendo un homenaje vivo a la serenidad. En un palacio del Islam, el recorrido del agua de una fuente o de un estanque a otro
se hace a cielo abierto por una zanja y, para destacarla mejor, esa zanja suele estar ornamentada con mosaicos policromos. Dejando aparte el Islam, el patio es, ante todo, un elemento propio del Mediterráneo. El jardín árabe es ciertamente el más extendido del mundo. Las principales regiones son Andalucía, los territorios de la antigua Persia. Persia e India. Persia fue un lugar de paso entre Oriente y Occidente, los jardines fuertemente imbuidos por la geometría y por los jardines árabes. La influencia hindú se tradujo en concebir su arte en torno al templo. Persia está representada hoy por los países de Irán e Irak y una pequeña parte de Turquestán. Todo fue devastado, el ingenioso sistema de riego destruido y el desierto recobró sus desechos. El jardín persa Coto de Casa, provisto de mirador, dividido en 4 partes por unos canales dispuestos en cruz, representan los 4 ríos del paraíso terrenal, imagen del microcosmos, con todas las delicias del agua, de la sombra, de los fluvios perfumados, de los murmullos de las fuentes, el canto de las aves en las pajareras y también con los frutos al alcance de las manos. América precolombina. Los primeros testimonios de esta jardinería son los relatados por los conquistadores españoles y por las citas de Hernán Cortés. En México, Guatemala y Perú se conservan las muestras más importantes de la perfecta armonía lograda entre su arquitectura y el paisaje. La ciudad de Tenochtitlán, capital de México, es un ejemplo de cómo los nativos se adaptaron a las condiciones existentes, en este caso la edificación de una ciudad sobre una laguna pantanosa. El palacio de Moctezuma contiene una variedad de detalles ya conocidos en la jardinería europea. Cabe recordar las similitudes que parecen existir entre las pirámides aztecas, los zigurats mesopotámicos y las pirámides egipcias. Los incas, civilización que existió alrededor del 1400 a.C. en los bordes del Pacífico, desde el sur del Ecuador hasta el norte de Argentina, se regía por un monarca absoluto, representante del sol en la tierra. También veneraban las montañas, siendo su capital el Cusco. Construían terrazas siguiendo las curvas de nivel. Constituyen un modelo de establecimiento humano. El elemento básico del jardín medieval es el cuadro, también llamado cercado o patio cuando está cubierto de césped. Es una superficie cuadrada, siempre cerrada, ya sea con una tapia, un murete o cualquier tipo de cierre de madera o de metal. La propia estructura medieval conlleva el conocimiento máximo del cultivo de vegetales, tanto con fines alimenticios como con fines anímicos o higiénicos. Permaneció intramuros mientras la agricultura se desarrollaba fuera de las murallas. La jardinería permaneció viva a través de la actividad de comunidades religiosas. Las cruzadas también supusieron un intercambio valioso de plantas. Muchos peregrinos y caminantes intercambiaban hierbas, semillas e información. Las características primordiales del jardín medieval son el cerramiento, caminos bordeados de hierbas aromáticas, un pequeño prado verde y un desarrollo plano y cuadrado. Hay animales en libertad y una fuente central. Una primera faceta se congregó en los castillos, con base defensiva, y la segunda en los monasterios, núcleos que reunían a comunidades religiosas. Los castillos se convirtieron luego en ciudades, con ejército propio y zonas interiores dedicadas al aprovechamiento medicinal o culinario, siendo centro de trabajo y transmisión de ideas. Se estructuraban cuadros de plantas medicinales, tintorias y condimentos. Había generalmente un huerto y sus correspondientes instalaciones. Las características o accesorias al jardín medieval, las básicas, pueden resumirse en 3. Una planta cuadrangular, un cerramiento sólido de muros o de enrejados y celosías y un sentido utilitario de las plantaciones. El jardín del Renacimiento. A partir del siglo XV, el trazado de los jardines será confiado a los arquitectos. Se buscará un efecto de continuidad entre la casa y el jardín y un equilibrio entre las masas construidas y las masas vegetales. Se crearán laberintos, estanques y fuentes. Se dará importancia a los elementos estatuarios antiguos.
Ejemplos de estos jardines son la Villa d'Este, el patio del Belvedere, Villa Farnesio, Villa Madama. Mientras que Italia conocía esa nueva expansión, el resto de Europa tardaría más de un siglo en asimilar las nuevas ideas, un retraso que se manifestará de manera muy particular en el jardín. Los italianos introducen la perspectiva también en el espacio exterior. El jardín manierista. El Renacimiento se extendió durante casi 2 siglos y sigue constituyendo una unidad a la que se hace abarcar desde 1400 hasta 1580. Mientras que el clasicismo es siempre la expresión de un estado de satisfacción basado en un equilibrio de las facultades, las torsiones y las contorsiones del manierismo traicionan un estado profundo de inquietud. La historia de los hechos y las ideas muestra bien las causas del abandono del Renacimiento. El descubrimiento del globo terrestre suscita una atracción de la inmensidad que perturba la identidad profunda de las ciudades, repúblicas que más bien han decaído al convertirse en principados. Por lo demás, los descubrimientos geográficos son obras de otras entidades políticas. Ya estaba socavada en el hombre de aquellos tiempos la conciencia de ser el centro del mundo. El abandono del geocentrismo propuesto por Copérnico 30 años más tarde, haciendo que la Tierra gire alrededor del Sol, borrará las últimas huellas de esta ilusión. Será el desarrollo de la villa, edificada a gran escala, verdadero fragmento de la naturaleza, y además, casi siempre en un terreno en pendiente, lo que permitirá las especulaciones sobre las perspectivas en una explotación exhaustiva de un espacio dado. Ya sea plana o cóncava, una pared no debe permanecer lisa, sino que ha de estar ornada con nichos para estatuas. El agua es un elemento fundamental del jardín, elemento fluido que se presta a todas las formas que se quiere darle, chorros, burbujeos, cascadas, caídas en forma de velo transparente, etc. Se utiliza también la fuerza del agua como elemento motor para hacer moverse los autómatas o para producir sonidos en órganos hidráulicos. En cuanto al elemento verdescente, se destierra todo lo que podría tener un carácter hortícola. En cuanto a las flores, quedan confinadas en jardines secretos, cercados con muros, incorporados al conjunto. El jardín barroco francés. Aquí la teoría precedió a las realizaciones. El jardín está hecho más para una visión panorámica que para el paseo. Durante la mitad del siglo XVII, Francia estaba centralizada por Luis XIV. Era un gobierno absolutista y su corte residía en Versalles. Se construyó un jardín bajo la tutela de la geometría y la alegoría. Por lo que se refiere al jardín a la francesa, Lenotre lo había realizado en Ban-le-Vicomte, pero quedaba por crear el jardín a la Real en Versalles, y Luis XIV dio a su arquitecto paisajista los medios para realizarlo. En 1661 hizo trabajar los jardines como si tuviese necesidad de un intenso teatro al aire libre para dar los espectáculos. El conjunto de estos bronces, ejecutados por diferentes escultores de Versalles, constituye una de las mayores expresiones del clasicismo. Las características más salientes son la manipulación del agua, la escultura y los parterres, pero seguramente su ornamento principal fueron los cortesanos finamente vestidos. Al principio, la influencia italiana se dejó sentir en los jardines. La organización del espacio a lo largo de líneas geométricas se aplicó tanto a las ciudades como a las casas y los jardines. En Versalles, el eje central del jardín conduce hacia el infinito. Era un vasto teatro donde se organizaban los acontecimientos más increíbles, bailes, desfiles o fuegos artificiales. Es la culminación del empleo del simbolismo y la alegoría en los jardines. El símbolo de Luis era el sol, que le vinculaba a Apolo. El triunfo del rey sobre la naturaleza se simboliza en la variedad de fuentes, estanques y canales. Había también una gruta, tradición ya muy antigua en Francia, todo jalonado con majestuosas esculturas y enrejados cubiertos de plantas trepadoras. El paisajista inglés. Nuevos conceptos empezaron a aparecer en Inglaterra con un nuevo concepto sobre la naturaleza. En 1751, Lancelot Brown, formado por William Kent, abandona el cargo de maestro jardinero que ocupaba en Store para fundar su propia empresa.
Se mostrará tan apto para responder a todos los casos particulares que se ganará el sobrenombre de Capability Brown. Los paisajes de Capability Brown, que comprendían elementos a gran escala como cinturones de árboles y extensos lagos, llevaron a la cima el radical criterio inglés del diseño durante el siglo XVIII. En algunos jardines se veía el paisaje como un escenario donde situar los elementos arquitectónicos, siendo la topografía y no la geometría lo que determinaba dónde colocar los templetes y los obeliscos. Alexander Pope expresó la necesidad de liberarse de las doctrinas francesas, realzando el orden oculto de la naturaleza. Otras innovaciones de la época fueron la ferme ornée o granja ornamentada, el uso de las flores. Se construyeron muchos jardines dedicados a Venus o a Fama. Los templos y las ruinas antiguas servían para enmarcar el panorama. Las grandes grutas simulaban ser subterráneas y se empleaban en ellas importantes efectos luminosos. Como elemento principal de los grandes paisajes, el lago proporciona vida y serenidad. Las cascadas permiten conseguir un punto focal más reducido. El estilo paisajista fue verdaderamente una revolución. La expansión del jardín paisajista coincide con el movimiento arquitectural llamado palladianismo. Esta concepción del jardín debe estar siempre lo más cerca posible de la naturaleza. Los paisajistas ingleses se esforzarán por enriquecer la vegetación autóctona, a veces un poco monótona mediante otras especies llegadas del continente, a veces incluso de países lejanos. La pagoda china va a estar al lado del templo de Apolo y la casa de Confucio al lado de la del ermitaño. De ahí nacerá el jardín botánico que se desarrollará en el siglo XVIII. Después de la paz con Inglaterra, en 1763, el jardín inglés se expandirá en Francia como una moda. Jardinerías orientales. En los jardines orientales había una comprensión más profunda de la forma, la textura y el color de los objetos naturales que en Occidente. La filosofía de Confucio tuvo una influencia decisiva. El taoísmo y el budismo tuvieron un enfoque más místico del universo, lo que llevó a formas pictóricas y paisajísticas absolutamente distantes de las occidentales. Los jardines son, por lo general, la destilación del variado y hermoso paisaje de alrededor. Había una tradición de construir enormes lagos y montañas artificiales y gran cuidado de los detalles. Los jardines estaban llenos de símbolos, desde una piedra a un arbusto. Tanto en los jardines chinos como en los japoneses, el agua era un elemento imprescindible. En contraposición se encontraban las rocas, el yang del paisaje, la fuerza masculina opuesta al yin femenino de las aguas en calma. El kiosco se usaba para contemplar el jardín. Elementos divisorios eran las vallas y las galerías con diversidad de pavimentos. La jardinería contemporánea, aproximación a la jardinería actual. La característica principal es que la jardinería se ha popularizado, ya no es un privilegio de las grandes aristocracias. Se trata de una transición de una sociedad monárquica agraria a una capitalista industrial, trayendo como consecuencia la afluencia del habitante rural a los centros urbanos. Este es el paralelo al ascenso del poder de la clase que controla la actividad económica. Esto se traduce en contaminación ambiental, falta de servicios públicos, deficiencia en la salud e higiene públicas, pérdida de espacios vitales, congestión del tráfico generado por el creciente uso del automóvil. Ya no cabe mantener cerrados los parques, ni es posible realizar obras costosísimas para unos pocos. La gran variedad de trabajos exige que los profesionales trabajen en equipos interdisciplinares. Una vez generado el poder de ocio, se hace necesario ocuparse de las zonas verdes públicas, nuevos paisajismos a cargo de entidades del Estado y coexistiendo con ello los jardines privados en las ciudades. Han aparecido nuevas tendencias que nos acercan a una realidad más vital y acercando más la naturaleza al hombre, tratando la ordenación del territorio o la adecuación de un pequeño espacio urbano. Thomas Chart se inscribe entre los precursores de una nueva tendencia que postula una capacidad innovadora respecto al medio ambiente, encauzamiento de la labor hacia jardines privados y jardines realizados en áreas reducidas.
En esta clase abarcaremos en forma sintética los condicionantes naturales que afectan al sitio donde proyectaremos nuestros diseños. Ellos son suelo, clima, agua, vegetación. Un conocimiento de estos componentes nos darán una aproximación de la realidad donde deberemos intervenir, asegurándonos un desenvolvimiento y un crecimiento óptimo de nuestras creaciones. El primero que abordaremos será el suelo. Definición. Desde un punto de vista puramente edafológico, el suelo es la parte sólida más externa de la corteza terrestre, que ha sufrido y sigue sufriendo acciones causadas por los agentes atmosféricos y seres vivos y sirve de soporte a la vegetación. Configura así un medio complejo, dinámico, transición entre el aire, el agua y los seres vivos de la superficie, la roca subyacente. En primer lugar, el suelo es el soporte de las actividades del hombre dirigidas al aprovechamiento de su potencial productivo, cultivos agrícolas, regadíos, repoblaciones, aprovechamientos forestales y tratamientos selvícolas, implantación de pastizales y pastoreo. Del elemento suelo surge una faceta para el estudio del medio físico que se concreta en su productividad o fertilidad. En segundo lugar, es soporte de actividades constructivas, industriales y técnicas de muy diversa índole: urbanización, cimentaciones, servicios públicos, carreteras y autopistas, ferrocarriles, aeropuertos, líneas eléctricas, sistema de depuración de residuos líquidos, sistema de depuración de residuos sólidos, construcción de canales, sistema de dragados y de drenajes, desagües, excavaciones, desmontes y terraplenes, construcción de embalses, sistemas dímidos al afloramiento de aguas, entre otros. Características y cualidades del suelo. Una característica del suelo es que puede medirse o estimarse. Textura, estructura, contenido en materia orgánica son características edáficas. Disponibilidad de agua, resistencia a la erosión, peligro de inundación, productividad, pueden considerarse cualidades del suelo. Características físicas. Profundidad. Se expresa por el espesor en centímetros del suelo hasta el lecho de roca, en unos casos, o hasta el estrato u horizonte cementado en otros. De esta característica depende en gran medida el desarrollo de las plantas, ya que condicionan el desarrollo radial y el volumen de agua disponible para la vegetación. Porosidad. Suele expresarse por la relación entre el volumen ocupado por gases, líquidos y el volumen total del suelo. El tamaño de los poros depende del tamaño de las partículas del suelo y del tamaño de los agregados de partículas. La abundancia y tamaño de los poros regula la aireación y el movimiento del agua del suelo. Proporciona asimismo espacio para el crecimiento de las raíces y para la instalación de organismos edáficos. Textura. El suelo tiene estos componentes básicos: de mayor a menor diámetro, arena, limo, arcilla. La textura de un suelo viene expresada por la distribución del tamaño de las partículas sólidas que componen el suelo. La textura traduce el tacto de un suelo en cuanto a aspereza, suavidad, cohesión, compactación. Estructura. El término estructura se aplica al suelo para definir el estado de agregación de sus partículas componentes, minerales u orgánicas. Esta unión entre agregados no es de manera compacta, sino que deja espacios vacíos y poros que facilitan la rotura por superficies y zonas de menor resistencia. Pedregosidad y proporción de afloramientos rocosos. Ambas características tienen gran influencia en el uso del suelo, por cuanto pueden suponer impedimentos al normal desarrollo de las actuaciones humanas. La pedregosidad se refiere a la proporción relativa de piedras gruesas que se encuentra dentro o en la superficie del suelo. Características químicas. Contenido en materia orgánica. La influencia del contenido en materia orgánica se ejerce fundamentalmente en las capas superiores del suelo y su constatación es importante, sobre todo para las actividades agroforestales. El papel de la materia orgánica sobre las propiedades de los suelos es múltiple.
constituye una fuente de nutrientes, lo que influye positivamente en la productividad del suelo, constituye un medio de cultivo para los microorganismos edáficos, cuya influencia es decisiva en los procesos del reciclado de los elementos minerales, descomposición y mineralización de los residuos orgánicos. Contribuye a la estabilidad de la estructura del suelo. Reacción del suelo, pH. La medida del pH indica el grado de acidez de la solución del suelo. La importancia del pH del suelo se debe a motivos directos, la influencia que el ambiente más o menos acidificante o básicamente puede tener sobre las condiciones de desarrollo de las plantas o de los microorganismos edáficos, y a motivos indirectos debido a su intervención sobre otras características del suelo, condiciona la estructura del suelo y, por lo tanto, todas las propiedades edáficas que se derivan de aquella. Contenido en carbonato cálcico. El carbonato cálcico constituye la principal fuente del elemento calcio en el suelo. Constituye uno de los principales elementos nutritivos de la vegetación. Tiene una influencia preponderante en el valor del pH y es un determinante muy importante de la estructura del suelo y de su estabilidad. Disponibilidad de elementos nutritivos para las plantas. Los nutrientes del suelo pueden dividirse en dos grupos. Macronutrientes requeridos en gran cantidad por las plantas, como el hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, y micronutrientes requeridos por las plantas en cantidades muy pequeñas. Su gama es muy amplia: sodio, hierro, aluminio, silicio, cobre, molibdeno, zinc. El desarrollo de la vegetación depende de la existencia en el suelo de las cantidades correctas de estos nutrientes. Fertilidad del suelo. La fertilidad del suelo se define como la capacidad de éste para suministrar elementos nutritivos a la vegetación. La mayor parte de los elementos nutritivos del suelo provienen de la alteración de los minerales, de la descomposición de la materia orgánica. Características hídricas. El agua del suelo determina muchas de sus aptitudes para su aprovechamiento: disponibilidad de agua para las plantas, captaciones, y muchas de sus características de vulnerabilidad entre las actividades humanas, contaminación de acuíferos, propensión a deslizamientos, etc. Disponibilidad de agua para las plantas. El agua del suelo disponible para las plantas incluye solamente el agua capilar absorbible. Cualidades físicas de los suelos. Drenaje interno. El drenaje interno del suelo se refiere a la evacuación natural del exceso de agua en el interior del suelo. La capa más superficial del agua subterránea constituye la capa freática, que fluctúa en su nivel según la cantidad de precipitación recibida por el suelo en las distintas épocas del año. Permeabilidad. La permeabilidad de un suelo es su capacidad para dejar fluir o transmitir agua o aire a través de su espesor. La capacidad de infiltración del agua en el suelo, la permeabilidad, depende asimismo del tipo de cubierta vegetal asentada sobre aquel. Si el suelo es arcilloso, será preciso efectuar una red de drenaje mucho más complicada que en el caso de que el suelo fuera arenoso. Enmiendas. Estercoladura. El estiércol, que es en realidad el abono base en el momento de plantación, será preferiblemente de cuadra, descompuesto, viejo, y se empleará perfectamente distribuido en el terreno y muy mezclado con la tierra. Además de esta estercoladura general de la superficie del terreno, en los hoyos y zanjas de plantación convendrá echar mezclándolo bien con la tierra que ha de llenarlos. Correcciones de terrenos ácidos o alcalinos. Así como la tierra vegetal es precisa cuando el terreno es particularmente malo y el estiércol ha de emplearse en todos los casos, la técnica del encalado es únicamente indicada en el caso de que la tierra del jardín en construcción sea ácida, cosa que comprobaremos mediante el oportuno análisis. El óptimo para la mayoría de las plantas de jardín está entre 6 y 7 pH. Para elevar el pH hasta 6,5 o 7, emplearemos cal de construcción o bien piedra caliza molida, extendiéndola en el terreno
y enterrándola bien varias semanas antes de la plantación. Si tuviéramos que ajardinar una tierra alcalina, pH de 7 a 8 por ejemplo, convendría acidificarla ligeramente, sustituyendo parte del estiércol empleado en la preparación del terreno por turba, o bien empleando abonos no alcalinizantes como superfosfato, urea, etc. El segundo condicionante de sitio que analizaremos será el clima. Los factores climáticos a tener en cuenta son temperatura, humedad atmosférica, precipitaciones, evaporación, evapotranspiración y asoleamiento. Temperatura. La temperatura del aire es, con la humedad, el carácter climatológico más importante. Por su influencia en todas las actividades del hombre, en la vegetación y en la fauna, entra a formar parte de las clasificaciones climáticas desde el macroclima al microclima. Humedad atmosférica. Se entiende por humedad atmosférica la cantidad de vapor de agua contenido en el aire. Se trata de un carácter climatológico de primera magnitud muy relacionado, a través de diversos mecanismos físicos, con la nubosidad, la precipitación, la visibilidad y de forma muy especial con la temperatura, la cantidad de agua en forma de vapor que puede encontrarse en la atmósfera es función directa de la temperatura. Formas de condensación. El rocío juega un papel importante en las regiones áridas y semiáridas, ya que impide la evaporación del agua del suelo y aporta humedad a este. Niebla. Tiene lugar cuando la condensación se produce dentro de la capa atmosférica que se encuentra en contacto con el suelo. Precipitación. Se define como el agua, tanto en forma líquida como sólida, que cae sobre la superficie de la Tierra. La precipitación es uno de los caracteres del clima más definitorio. Es también factor controlante principal del ciclo ecológico en una región, así como la ecología, paisaje y usos del suelo. Es interesante conocer la frecuencia del granizo en una determinada localidad para el desarrollo de actividades agrícolas o la acumulación de nieve para el abastecimiento de agua. Evaporación y evapotranspiración. El término evaporación se refiere en climatología al agua transferida a la atmósfera a partir de las superficies libres de agua, hielo y nieve. La transferencia de vapor de agua a la atmósfera a través de las estomas de las plantas se denomina transpiración, mecanismo tecnológico físico. Evaporación. Está influida por diversos factores como el tipo de suelo, composición, color, estructura y otros factores climáticos, radiación, humedad del aire, viento. Evapotranspiración depende de los mismos factores que la evaporación. La importancia de la evapotranspiración es evidente por su considerable influencia sobre el crecimiento y la distribución de las plantas. La media o el cálculo de las necesidades de agua determinan en gran parte la elección de cultivos que puedan crecer satisfactoriamente en áreas de escasa precipitación. Asoleamiento. Es el número de horas del sol. Su importancia es clara para ciertos tipos de actividades, construcción, turismo, etc., y para el crecimiento de las plantas. El asoleamiento no solo determina la apropiada ubicación de las construcciones y su conveniente orientación, sino también la distribución de los sectores de las plantas de reparo y sombra. Para nuestro hemisferio, los sectores de mejor asoleamiento son los expuestos al norte, característica fundamental que rige el desarrollo de todas nuestras planificaciones, ya que permite ubicar racionalmente tanto los elementos artificiales como la vegetación en procura de los mejores efectos con los colores, las luces y las sombras en distintas épocas del año. Para establecer las sombras que proyectarán las diferentes construcciones y plantaciones, es preciso tener en cuenta el ángulo de incidencia de los rayos solares durante las distintas horas del día y estaciones del año. La altura y el ángulo azimutal
que determinan la dirección y extensión de las sombras, varía con la latitud, época del año y momento del día. Las representaciones gráficas de la figura informan el rumbo y la longitud de la sombra proyectada por objetos durante el día, en función de una altura determinada. Para cada latitud se representa la variación diaria para las fechas solsticiales y equinocciales. El conocimiento de las sombras arrojadas es realmente importante en rutas o autopistas cuando la traza que la proyección de sombras de su arbolado incida sobre la superficie, pudiendo provocar patinamiento por exceso de humedad. El tercer condicionante de sitio que analizaremos será el agua. El agua es el elemento fundamental de la vida. También es un elemento importante de la composición de un jardín. El agua aporta quietud al alma o tiene un carácter vivificante. Una gran masa de agua produce asombro e inmensa satisfacción. El agua es un espejo y lo agranda todo, creando siempre un cuadro en movimiento por reflexión de las nubes en el cielo. El agua profunda, oscura, produce soledad, misterio. El movimiento es rico en impresiones, calma, alegría, reposo, gravedad y tristeza. Distintas formas de presentación. Agua en movimiento. El agua en movimiento podemos lograrla con una bomba que coloquemos. Deberá estar cerca de un sitio donde absorba y luego la impulse por un mecanismo de absorción-expulsión. La potencia de la bomba puede calcularse según el agua que deba absorber y deberá constar de un filtro para todas las impurezas que allí se acumulen y que puedan obstruir el mecanismo. Cascadas. El agua cae sobre un plano inclinado o con elementos que la haga tropezar en su curso y, por tanto, producir un ruido y un movimiento muy vivificante. Tal como en la naturaleza, cataratas, saltos de agua, la obra del paisajista intenta emular estas formaciones que dependen mucho del caudal de agua a caer, de la altura y de la superficie del plano en el que caen. Fuentes. Generalmente se componen de uno o varios surtidores de donde emerge el agua. Esta agua estará impulsada por una bomba y las características de los picos le darán la forma que adoptará el chorro. El chorro puede ser tipo geyser, formando arcos, o tipo borbotón, en la que el agua emerge de un pico casi como si fuera del suelo. En los jardines hispanoárabes se pueden encontrar muchas muestras del uso del agua en estas versiones. Las fuentes se compondrán además de un vaso donde caerá el agua expelida por el surtidor, que podrá adoptar distintos materiales y formas. Las antiguas eran de mármol labrado, pero actualmente se utilizan otros materiales como el cemento, la cerámica, que responden a ese objetivo. Agua en reposo. El agua quieta también constará de una bomba, a los efectos de oxigenarla. Hay plantas oxigenadoras que también contribuyen a este objetivo. Históricamente existen dos estilos, el formal de figuras geométricas y el informal de líneas orgánicas, dependiendo del estilo de la casa a la que pertenece. En el diseño de estanques formales se da mucha importancia al agua como espejo reflectante. El diseño de los estanques informales trata de imitar a la naturaleza. Generalmente sus bordes se funden con plantaciones palustres, jardines pantanosos o borduras de herbáceas o arbustos. Un suave movimiento de agua a partir de una cascada puede mejorar su oxigenación. El diseño del estanque prevé distintos niveles de profundidad para ubicar los diferentes tipos de plantas. Lagos y lagunas. El agua está quieta,
solo movida por el pequeño oleaje o por las ondas que genera un elemento en su caída. Son generalmente reflectantes de su entorno y generan quietud y paz. La profundidad es variable y tendrá que establecerse una relación entre la superficie total de agua y su profundidad. Construcción de un estanque. Puede lograrse de diversas formas, de acuerdo a las necesidades, a los materiales y costos con que se cuenta. Estanques prefabricados de PVC, de fácil colocación, se pueden emparchar en caso de alguna filtración. Estanques construidos con membranas se amoldan al terreno, estanques construidos con mampostería, estanques naturales. La base de un jardín acuático es la calidad del agua, que dependerá de la cantidad y del tipo de plantas que crezcan y criaturas que vivan en ella. El agua que utilizaremos para llenar el estanque puede provenir de diferentes fuentes: agua de canilla, agua de pozo, agua de lluvia. El cuarto condicionante de sitio que analizaremos será la vegetación. Dividiremos este componente en dos tipos para poder analizarlo. 1. Plantas estructurantes, árboles y arbustos. 2. Plantas complementarias, plantas anuales, plantas tapizantes, vivaces, gramíneas, césped, acuáticas, tropicales, cactus. La importancia del elemento vegetal y concretamente del árbol en el jardín es muy grande. Tiene una importancia como elemento ecológico benefactor de las condiciones de vida física y psíquica de sus habitantes. Además, mejoran las condiciones ambientales, disminuyendo la contaminación, reduciendo la intensidad del viento, reteniendo el polvo entre sus hojas, humedeciendo y oxigenando el ambiente, finalmente acogiendo a un buen número de pájaros entre sus ramas que resisten nuestro medio. El árbol puede ser un aliado de la arquitectura de nuestras ciudades, complementando una buena arquitectura o como elemento mejorador de una mala arquitectura, armonizando, modificando la monotonía e incluso tapando edificios. A la vez, el árbol puede ser un gran elemento de conexión del paisaje urbano con el natural. Por definición, el árbol es vegetal superior, perenne y leñoso, con un tronco claramente diferenciado. Decimos superior porque posee todos los órganos de un vegetal: raíz, tallo, flor y fruto, y perenne porque, pierda o no las hojas, durante el invierno su estructura se mantiene constante a lo largo del tiempo. Tipología. Sin intentar profundizar en aspectos botánicos, podemos considerar tres grupos a efectos ornamentales. Latifoliadas se llaman así generalmente a todas las especies de hoja no acicular. Coníferas son especies casi todas de hojas perenne y acicular con fruto en cono. Palmeras. En cualquiera de los tipos citados, los árboles pueden utilizarse en las composiciones siguientes: árboles de sombra, árboles de alineación, árboles de pantalla, árboles de huerto, árboles de bosquete, ejemplares aislados. En estos casos, la elección se hace en función de su valor ornamental, valor que puede ser debido a la forma de la copa, al color de la vegetación de la madera, a la floración, época, densidad, duración, color, o a la fructificación. En la mayoría de los casos, un árbol se considera ejemplar por su tamaño y edad, otras veces por su forma extraña o peculiar, por su calidad, exotismo, cuando son especies desconocidas o propias de otros países o regiones. Tal es la complejidad del tema vegetal, que es muy importante conocer fundamentalmente del árbol, por considerar que éste, dentro de los tres niveles de vegetación que configuran un jardín, el nivel superior, formado por el arbolado, el nivel intermedio visual, formado por los arbustos, y el nivel inferior, formado por las plantas de flor y los tapizantes, es el más destacado. Taxonomía arbórea. Los árboles se caracterizan por pertenecer a una familia, poseer un género y especie, expresados en latín, y un nombre común.
El creador de la taxonomía vegetal fue Linneo, el cual utilizó una nomenclatura binomial, género-especie, para designar a cada individuo, el primero con mayúscula y el segundo con minúscula. Especies. La especie es la unidad taxonómica más importante. Son plantas que crecen a la vez en la naturaleza y dan una descendencia de iguales características a la suya. Género. Agrupa especies parecidas, concuerdan en caracteres esenciales, organografía floral y el fruto, pero presentan ciertas diferencias propias de cada especie. El género es la categoría taxonómica inmediatamente inferior a la familia y superior a la especie. Familia. Los géneros con caracteres semejantes se agrupan en familias. La reunión de familias, órdenes, clases, tipos, reino vegetal. Ejemplo, fresno, Fraxinus excelsior, Fraxinus género, excelsior especie, Oleáceas familia. Zona de origen. La zona bioclimática es más determinante que el país, porque nos permiten saber las condiciones climáticas óptimas para el desarrollo de cada planta, y así las posibilidades de éxito que tenemos al trasladarlas. Distinción entre autóctonas, especies nativas del lugar, exóticas. Se incluyen en este grupo las especies no frecuentes de una región, bien por su diferente adaptación ecológica o bien por su rareza. Adaptadas. Especies importadas que lograron una buena adaptación y posterior expansión en sus nuevos hábitats. Árboles de interés por la expresividad plástica de su estructura externa. Distintos son los factores que determinan la elección de un ejemplar arbóreo. Desde el punto de vista visual, podemos considerar los siguientes: forma general, ramaje, corteza, hojas, color, floración y fructificación. Forma general. Se trata de aquellas especies arbóreas que por su forma general se han considerado interesantes, influyendo también su altura y anchura. Se trata de ejemplares que por dicha forma son útiles para utilizarlos como aislados. El tamaño de los árboles constituye también un valioso recurso en composición paisajista para provocar un acortamiento o alejamiento visual de la distancia y para lograr efectividad en la creación de los distintos planos que exige la proyectada composición. Árboles de primera magnitud de 15 metros a 30 metros de altura. Árboles de segunda magnitud de 10 metros a 15 metros de altura. Árboles de tercera magnitud de 5 metros a 10 metros de altura. Dentro de las formas básicas arbóreas podemos mencionar las siguientes: pendular. Las líneas horizontales recaen, utilizada discretamente, ayuda a acentuar la sensación de reposo. Circular, es la más extendida y forma masas. Elipsoidal. Columnar, extendida, da sensación de estabilidad, reposo y seguridad. Cónica piramidal, es la forma de la mayoría de las coníferas. Es apuntada y de base mayor o menor según las especies. La verticalidad de esta forma remarca la sensación de hito o de flecha para señalar o significar algo. Colocada al borde del agua, da profundidad por su reflejo a este elemento. Estructura del ramaje. Son árboles que por su bella estructura invernal, cuando han perdido las hojas, son útiles para emplear como ejemplares aislados o como alineación en paseos. Corteza. Se escogen aquellas especies arbóreas que presentan una corteza de su tronco impactante desde el punto de vista de su forma y color. Forma y tamaño de las hojas. Se consideran aquellas especies arbóreas que presentan unas hojas de tipo y forma, tamaño y textura singular e interesante. Textura fina. Textura media. Textura gruesa. Variación del colorido de las hojas.
Se considera aquellos árboles caducifolios cuyas hojas adoptan en otoño un impactante colorido: ocre, amarillo, rojizo, anaranjado, siena, tostado, etc. Intensidad cromática de la flor. Se consideran aquellas especies que presentan una floración de fuerte colorido. Época especial de floración. Se consideran aquellos árboles que presentan una floración importante en épocas singulares del año, como en otoño e invierno, que es cuando la mayoría de árboles y arbustos están sin hojas. Intensidad cromática del fruto. Se considera aquellos árboles que presentan un fruto maduro generalmente, de color impactante y que además este ocupa un porcentaje elevado respecto de la copa del árbol. Época especial de fructificación. Se considera aquellos árboles que presentan una fructificación vistosa en aquellas épocas del año, otoño e invierno, en que se observa un menor colorido en el elemento vegetal, ya sea porque el fruto madure en otoño o permanezca durante todo el invierno en el árbol, principalmente cuando se trata de árboles de hojas caducas. Arbustos, vegetal superior, perenne y leñoso, sin tronco o con varios diferenciados, se ramifican desde la base y no alcanzan los 5 metros de altura. Distintos tipos de asociaciones de arbustos: masas y macizos, conjunto de arbustos, matas o plantas de flor, numerosos y que a veces ocupan grandes superficies. En este caso también se les llama masa. Setos son arbustos en alineación, recortado o libre, pero siempre de forma regular, tanto en altura o anchura. Un seto puede estar formado por una alineación o bien por dos. Borduras. Es un seto formado por matas o arbustos de pequeños tamaños o muy recortados. Como elemento aislado. Se plantan los arbustos aislados cuando se quiere enfatizar su porte, su follaje, flores o frutos que en asociación quedarían disimulados. Es una manera de resaltar las cualidades propias de un arbusto, dejando el tamaño necesario para su desarrollo en extensión y alturas completas. Mata es un arbusto de pequeña dimensión y altura, normalmente de menos de 50 centímetros. Plantas complementarias. Planta anual. Planta cuya vida abarca un solo ciclo vegetativo. Plantas que germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo. Planta vivaz. Vegetal no leñoso que dura varios años. Planta tapizante. Vegetal de pequeña altura que, plantado con una cierta densidad, cubre el suelo completamente con sus tallos y con sus hojas. Césped. Se crea mediante la siembra de semillas o la plantación de esquejes de una determinada especie de la familia de las gramíneas, empleando a una sola especie, una mezcla de ellas, o veces mezcladas con leguminosas. Gramíneas ornamentales. Se incluyen entre ellas plantas anuales arbustivas y perennes. Sus hojas pálidas y estrechas constituyen un buen contraste para los ejemplares de hoja más ancha y color verde oscuro. Todas tienen hojas muy estrechas dispuestas a los lados de los tallos, huecos y rectos, que llevan pequeñas flores en espigas terminales. Hay también gramíneas anuales, tropicales, cactus y plantas tropicales. Son las plantas típicas que crecen en la zona comprendida entre los trópicos o de los países cálidos.
Son generalmente latifoliadas, hoja ancha, que suelen necesitar una extensa superficie foliar para poder transpirar por el calor reinante. Plantas cactáceas, plantas crasas, cuyas hojas han quedado reducidas a espinas y que crecen en regiones áridas. Están adaptadas a la sequía, retención de importantes cantidades de agua en los tallos crasos. Floración breve, frutos con numerosas semillas. Trepadoras. Cumplen múltiples funciones: cubrir o embellecer una tapia o fachada, cubrir una pérgola, o sea, tanto fines decorativos como fines utilitarios. Las hay apreciadas por su follaje perenne, sus flores o su capacidad de adherirse a un muro sin necesidad de sujeción. Asociaciones. Estudia las maneras en que las formas se pueden relacionar entre sí. Antes de toda especulación se debe tener reconocidas las entidades a relacionar, saber cuáles son sus características y considerando a cada elemento como forma aislada. Una vez conocida la forma, se procederá a agrupar según los siguientes criterios básicos: la proximidad o la proximidad controlada. Según sea la separación o distancia entre dos o más formas, serán percibidas como una totalidad. Se tendrá en cuenta texto y contexto, forma y entorno, considerando que no hay forma sin contexto. La tangencialidad. Cuando la falta de espacio o distancia hace que las formas se toquen, configurando por suma de partes una nueva forma. La interpenetración. Cuando un volumen penetra a otro generando, por integración, una nueva forma más compleja. La intersección de volúmenes distintos produce efectos de masa en forma variada. Las asociaciones formales no dependen únicamente de lo físico, sino de la forma y tamaño de las raíces, parte física no visible, de la satisfacción de las necesidades formales o compositivas de los espacios a proponer, de las especies mismas, capaces de vivir físicamente asociadas, así de las obras complementarias de las formas, tales como soportes, podas, pérgolas, glorietas, bancales, montículos, elevaciones de suelos, canteros. Espacio que genera. El hombre existe sobre un plano horizontal terráqueo, constituyéndose en un par indisoluble, interactivo entre él y su contexto natural. La vertical y la horizontal son direcciones básicas de su existencialidad en el mundo. Arriba y abajo, adelante y detrás, derecha e izquierda, son distinciones que se fundan en su institución en el campo gravitacional. Determinado lo inherente, intrínseco a su cuerpo, corresponde describir su entorno natural o construido. El espacio canal, dirección, camino, es el espacio para el movimiento, para su desplazamiento. El espacio recinto, área y región, es el espacio para estar y permanecer. El espacio focal, centro y lugar, es el espacio concentrador de la atención. Puede reforzarse con un objeto ubicado en el centro, constituyéndose el objeto en centro mismo, o carecer de un objeto y formándose el espacio mismo en lugar centrado respecto a un contexto mayor. Comercialización. Acostumbran los viveristas a clasificar las plantas por ellos vendidas en distintas secciones a las que nos iremos refiriendo sucesivamente. Árboles. Los árboles suelen clasificarse en dos grupos, de hoja caduca y árboles de hoja perenne. Los primeros se acostumbran a medir por la longitud de la circunferencia de la sección que se produciría al cortar el tronco del árbol a 1 metro de altura. Los árboles de hoja perenne, por el contrario, se sirven en macetas o similares, con toda su altura y desarrollo, sin rebajar, y en consecuencia se miden en centímetros de altura desde el cuello hasta el ápice o parte más alta de la copa. Forma de servir los árboles. La modalidad a raíz desnuda es posible en árboles de hoja caduca y consiste en extraer el árbol de la tierra en que se ha criado, eliminar la tierra que queda adherida a las raíces, recortar estas, podar la copa y proceder al trasplante. Esta operación solo es posible en el periodo de reposo invernal, ya que si hiciésemos esta operación en periodos vegetativo-activo, las posibilidades de arraigo en el trasplante serían mínimas.
Los árboles de hoja perenne deben, y los de hoja caduca pueden, trasplantarse con el mismo sistema radicular, y la tierra que lo rodea albergados en algún recipiente, maceta, container o contenedor. Una ventaja de la maceta, container, es que importa menos la época del año en que se trasplanta el árbol. Otra consiste en que el servido en maceta presenta todo su ramaje y follaje e incluso su floración, resultando por tanto decorativo desde el primer momento. Cuando se desea que un árbol de grandes dimensiones y de hoja perenne sea trasplantado sin riesgo o con el menor riesgo posible, se recurre a la técnica de escayonado, que consiste en prepararle una especie a la medida a su sistema radicular, envolviéndolo en tela metálica y yeso. Arbustos. Estos, por su condición de tales, no poseen generalmente un tallo único, por lo que no se puede hablar de alturas ni de perímetros. Se acostumbra en muchos casos de hablar de fuerza o vigor. Plantas de flor. Las plantas vivaces y anuales se venden por unidades sin especificar tamaños, pero conviene conocer lo que debe ser una buena planta vivaz y desechar las raquíticas o las que estén envejecidas o deformadas, con un tallo pelado y las hojas y flores solo en la parte más alta. En esta clase abarcaremos una forma sintética, los elementos materiales y las técnicas que necesitamos para hacer sustentables los diseños del espacio exterior. Pavimentos. Pueden ser duros o blandos según el material a emplear. En una zona ajardinada es posible que haya caminos de superficie dura que atraviesan el césped y las plantas. El tipo de material que se elija dependerá del ambiente y del estilo de la valla, así como de los materiales que se encuentran en las inmediaciones. Los materiales naturales y locales de los pavimentos suelen ser los más prácticos y los que se adaptan mejor al medio ambiente. Duros. Las zonas urbanas, el hormigón y el ladrillo son los elementos constructivos más generalizados. Algunas baldosas lisas, prefabricadas, se vuelven resbaladizas con la lluvia. Los pavimentos duros son los construidos con un elemento pétreo o prefabricado, unido siempre por un aglomerante. Dichos elementos están colocados directamente sobre la tierra con un enfoscado de cemento o bien sobre un contrapiso de cemento y piedra apto para recibir cargas. En este caso es cuando el pavimento debe recibir el peso vehicular en un garage, por ejemplo, o el peso de un mobiliario determinado. En estos casos, sobre el contrapiso, se colocará una mezcla de arena y cemento y sobre ella los elementos que compongan el piso, tales como baldosas, cerámicos o de hormigón, ladrillos, etc. Es importante que este pavimento expuesto al exterior tenga una pendiente hacia un punto determinado con el desagüe correspondiente. De lo contrario, se acumulará allí el agua y no será apropiado para el uso. Los escalones de una escalera también deben tener su pendiente, que rondará el 1%, y al final de ella su desagüe correspondiente. El agua de los pavimentos debe canalizarse hacia algún lado si no queremos que la superficie se halle encharcada. Existen materiales de transición que permiten composiciones graduales entre texturas duras y blandas. Blandos. Los pavimentos blandos deberán tener un mantenimiento exhaustivo, porque si no se harán pozos, terraplenes indeseados. Para ello, en un camino, por ejemplo, se construye una loma central cayendo hacia ambos lados del camino, y por allí discurrirá el agua de lluvia, intercalando con canaletas y rejillas que evacúen el agua acumulada. Los pavimentos blandos no poseen un aglomerado de cemento, sino que su unión se realiza a través de la arcilla o la arena de miga. En estos casos se realizará un drenaje para que estos pavimentos estén libres de agua acumulada. La tierra batida, compuesta de una mezcla de arenas y arcilla convenientemente compactada, puede constituir un pavimento blando de gran utilidad.
No olvidemos nunca la pendiente que estos deben tener para evacuar el agua. Saneamiento y drenaje. En la mayoría de los jardines no se precisa construir ninguna red de drenaje. Solo para aquellos casos en que por estar en zona de abundantes lluvias y debido a la especial configuración o estructura del terreno, sean de temer encharcamientos o estacionamientos de agua. Cuando hablemos de desagüe, nos referiremos a las aguas superficiales, es decir, las que se acumulan en un suelo embaldosado o de tierra después de una lluvia, las que caen de las cubiertas o de las escaleras. Este sistema se denomina también saneamiento y consiste en colocar rejillas, cañerías, donde rezagote el agua. En cambio, cuando hablamos de drenaje, no nos referimos a las aguas superficiales, sino a las del suelo vegetal compuesto de arena, arcilla y limo. El sistema de drenaje se utiliza para zonas que se encharcan mucho, campos de fútbol, deportivos, etc. La pendiente longitudinal de los tubos de drenaje serán del 1% y estarán enterrados a una profundidad de 60 centímetros. En sus primeros tramos, aumentando progresivamente esta profundidad para conseguir la pendiente indicada, y son generalmente de hormigón poroso o de PVC acanaladas, para poder conducir el agua de más que se acumule en el terreno. Habrá piezas accesorias como codos, T, doble T, dependiendo del diseño realizado. Es de señalar que los muros de contención siempre deberán tener un drenaje contra el muro, porque allí se acumulará agua no deseada. Generalmente estos caños y zanjas irán cubiertas de grava o gravilla, donde el agua puede discurrir sin problemas. Cubiertas. Las cubiertas son estructuras livianas que permiten moderar los efectos solares y las inclemencias del tiempo. Sus diferentes aspectos crean espacios alternativos y creativos, tanto para lugares urbanos como para espacios de índole más doméstico. Las opciones de equipamiento para espacio exterior son muy variadas en el mercado actual. Su elección va a depender de la estética que querramos transferirles a nuestros proyectos. Debido a que los equipamientos van a estar expuestos a todas las inclemencias climatológicas, su materialidad debe ser resistente a estas. Se recomienda la utilización de elementos pétreos, naturales o artificiales como el hormigón, de maderas tratadas, metales galvanizados o aluminios, evitando su oxidación. Todos los elementos que conforman el equipamiento de un lugar deben estar considerados como parte de nuestro diseño, debido a que son un elemento fundamental del sistema proyectado. Barandas. Conformar algunos de los elementos a considerar en nuestras selecciones proyectuales. Bordes. Los bordes de los canteros o de las aceras exigen también una decisión del diseñador. Luminarias. La iluminación de un espacio abierto obedece tanto a razones de seguridad como a razones artísticas. La iluminación puede ser general, proveyendo de luz a todo el espacio, o localizarla resaltando una planta, zona o elementos únicos en el entorno, estatuaria, mobiliario especial, pérgolas. En el mercado encontraremos muchos elementos que nos sirven a estos objetivos. La luz general estará provista por luminarias altas que tendrán su correspondiente báculo y emisor de luz. La luz de señalamiento podrá darse a través de unas balizas colocadas a borde de un camino o reflectores que señalen un sector determinado. Los catálogos de luminarias pueden servir para elegir el modelo adecuado o bien visitas a casas de iluminación. La electricidad debe partir de una acometida general con su interruptor correspondiente y dirigirse a todos los puntos de luz con cañería enterrada, donde irán los correspondientes cables. Juegos. La ubicación y el tamaño de los juegos debe estar acorde a ciertas exigencias de seguridad que varían de acuerdo a la edad de los niños convocados. Existe gran cantidad de modelos, tanto en forma como en materialidad, plástico, madera, hierro,
que se pueden optar a la hora de incorporarlos en los proyectos. Tampoco hay que descontar el diseño personal y original que los diseñadores pueden incorporar en estos equipamientos. Espacios abiertos privados de uso público. En esta cuarta clase mostraremos algunos de los ejemplos existentes de diseños ejecutados en espacios abiertos, tanto privados como públicos, con sus diferentes programas funcionales y sus diversos condicionantes de sitio. Jardines de Louisiana en Humberlac, Dinamarca. Autores: Leonard Gadd y Vivek Holster. Estos jardines se sitúan dentro del Parque del Museo de Arte Louisiana, junto al lago Hullenbeck, que fue ampliado y conectado con el mar en las guerras napoleónicas para crear un refugio para los barcos. El puerto se convirtió en un lago dentro del bosque. La primera fase del nuevo jardín junto al lago se inauguró en 1994, junto con la nueva Casa de los Niños. Los autores querían provocar la sensación de estar en un entorno natural que conservara el secreto del bosque virgen. Así, durante 3 años se talaron y plantaron árboles siguiendo una disposición natural y creando condiciones de seguridad en el borde del lago. Una de las fuentes de inspiración del proyecto ha sido la folie, especialmente las del Jardín de Bomarzo, al norte de Roma. La selección de plantas es acorde con el bosque natural: sauces, hayas, helechos, madreselvas. Parque de Juegos Infantiles de Helen Street en Wapping, Londres, Reino Unido. Autores: Kiernan Landscape Architects. Este proyecto, situado en las Docklands londinenses, se basa en la transparencia de las vallas y barandillas que forman el perímetro de la zona de juegos. El espacio se divide en 4 zonas. La primera es un bosquecillo de pino escoceses, Pinus silvestris, plantado siguiendo una trama cuadrada sobre una superficie de césped y delimitado por un seto de poca altura. Las otras 3 zonas se asemejan a una alfombra a la que se ha hecho un pliegue en el centro. Una larga pared de bosques pintadas de azul separa el bosquecillo de las otras zonas. El espacio central consiste en unas pequeñas colinas forradas de gomas con barras de juego, toboganes, fuertes y puentes con torre. A ambos lados de esta sección hay zonas planas. Una es una pista de baloncestos y fútbol sala, y la otra una zona pavimentada con corteza de árbol, triturada, en la que se sitúan una red de juegos, rocas de fibra de vidrio y columpios de troncos. Parque de Juegos Infantiles Birken III en Markendeinfeld, Alemania. Autor: Robin Winneground. Este es un parque de juegos infantiles que tiene la intención de presentar un conjunto de ideas que van más allá del habitual equipamiento de juego para los niños. El desafío está en conseguir un espacio de juegos exterior que los niños pudiesen dotar con sus propias historias, fantasías, deseos y significados. El parque consiste en una serie de terrazas rectas sembradas de césped que rodean y ascienden del edificio curvo del parvulario. El terreno tiene una pendiente natural, así que por medio de las terrazas se consigue una plaza horizontal en la parte interior, cerca del edificio de la guardería. Este edificio se divide radicalmente y las líneas de las terrazas, setos, árboles y muros de hormigón situados en el rincón de pendiente más extrema
favorecen el diálogo entre la arquitectura y el jardín. En las terrazas se han situado elementos que estarían a mitad de camino entre juguetes a gran escala y diseños escenográficos. El autor se inspira en el existencialismo y en particular en la obra de Cousteau. Los lugares y los diseños de paisaje pueden tener significados abiertos a la interpretación de cada individuo. En este caso, el diseño del paisaje es un escenario para la coreografía del juego. Parque Himeji Mitate en Himeji, Hyogo, Japón. Autores: Mitsuru Mansenda, Environment Design Institute. El diseño de este parque se basa en la teoría elaborada por su diseñador en torno a los sistemas de juego circular y a la observación del juego del corre que te pillo. La intención era crear un espacio que promoviese la relación informal entre grupos y juego. Surge como respuesta al crecimiento de los juegos de ordenador y al exceso de deberes escolares que hace que los niños en Japón dediquen menos tiempo a jugar al aire libre. El espacio está rodeado de árboles y tiene una ligera pendiente para favorecer la evacuación del agua de lluvia. Los criterios de diseño fueron la creación de un circuito, la seguridad, la consecución de puntos de atajos y espacios delimitados donde pudieran reunirse grupos de niños y finalmente porosidad espacial o conexiones entre los diferentes espacios. Los pasamanos amarillos de acero hacen también de tubos de comunicación. El conjunto es todo un tratado sobre la provocación y orquestación del juego infantil espontáneo. Uppermill Cemetery in Sandalworth, Yorkshire, Reino Unido. Autor: Camille Lonsdale. Este cementerio se sitúa en un terreno marginal, montes peninos, al borde de tierras de pastoreo delimitadas y del campo abierto. El cementerio sirve también como espacio de paseo para los habitantes locales y los excursionistas. El autor tuvo dos fuentes de inspiración. La primera, el terreno existente. Se plantaron amplias franjas de bosque autóctono en los bordes de manera que se relacionara con el paisaje circundante y protegiera una serie de pequeñas praderas de tierras altas. Se utilizaron los característicos muros en seco de piedra arenisca de los Peninos. Esta misma piedra se utilizó en los caminos y en piezas escultóricas de carácter simbólico. La segunda fuente de inspiración fue la idea de la ceremonia o dignidad del cementerio como reflejo de la formalidad con que las personas se aproximan a la muerte. Esto incluía la conciencia de las fuerzas externas o infinitas, tales como el tiempo o la espiritualidad, y además la necesidad del consuelo, compasión y bienestar junto con el deseo de tener referencias tangibles. Esta idea se representó con un eje infinito, expresado como una avenida que lleva hacia las vistas del paisaje distante. Patio en el 50 de la avenida Montagnier en París, Francia. Autores: Michel van Valkenburg Associates. Este proyecto de un patio en el centro de París está situado entre la fachada de un edificio comercial del siglo XIX que mira a la avenida Montagnier y un moderno bloque de oficina. El patio es un jardín privado para el descanso de los empleados. El autor ha situado líneas de largos canales de agua cruzando el patio que culminan en delgadas columnas tubulares de 6 metros de una altura, cubiertas de una malla tensada y translúcida de acero inoxidable. El agua que gotea desde la parte superior de las columnas, iluminadas desde abajo.
Entre los canales de agua hay hilera de tilos, Tilia euclora, en forma de espaldera para crear cortinas vivas, o filas de carpes, Caspinus betulus fastigiata. Bajo los árboles hay largos parterres de helechos en la zona de los carpén y arrayán, vincamiros bajo los tilos. Los bancos, en forma de gatos, son esculturas de bronce diseñadas por Judy Meck. El acceso al edificio moderno está marcado por una pasarela de acero inoxidable. Todo el patio está ligeramente hundido para dar la sensación de permanencia y solidez. Plaza Tower en Southwest Place, Costa Mesa, California, Estados Unidos. Autores Peter Welker, William Johnson and Patters. El centro urbano de South Costa Plaza en Orange County ha estado desarrollándose en los últimos 25 años. Peter Welker ha ido poniendo al día el plan director, diseñado además el ajardinamiento de algunos edificios. El Plaza Tower, sede regional del IBM, diseñado por César Pelli, es un palacio corporativo de acero inoxidable que contrasta con el aplacado de piedra de los otros edificios. Así Walker decidió utilizar el acero en el diseño del paisaje. Si bien el acero inoxidable no es muy habitual en el diseño del paisaje, capta y refleja la atmósfera, la luz y la claridad, cambiando desde el brillo intenso a la luz del sol hasta brillantes rojos en la puesta de sol y gris acero en las mañanas nubladas. Se situaron franjas de 10 centímetros de anchura cruzando el pavimento de la entrada que conecta la torre con el edificio del aparcamiento. Anillos de acero inoxidable dan forma a estanques y esclusas a ambos lados de la entrada y balizas luminosas marcan los accesos. Estas franjas, círculos y balizas se cruzan y superponen formando una composición geométrica que puede ser vista de arriba o desde el suelo. Centro Avanzado de Ciencia y Tecnología en Arima Ciencia Garden City, Prefectura de Hyogo, Japón. Autores Peter Welker, William Johnson and Patters. Este centro de alta tecnología es un equipamiento para conferencias y congresos que puede acoger visitantes y servir de recursos para pequeñas empresas de investigación y desarrollo. Los visitantes entran en un aparcamiento construido en un jardín con setos de encina, Quercus glauca, con una trama central de conos volcánicos cubiertos de césped, cada uno con un enebro, Juniperus virgiana roiket, rematado con unas luz rojas. Estas formas volcánicas recuerdan los orígenes de la montaña que rodean el terreno. Un patio situado en el interior del edificio contiene un cono pavimentado con piedras sueltas, cuadradas, que se curvan hacia arriba y otro cono de igual tamaño cubierto de musgos. A los edificios se llega por unos caminos de piedra y planchas de madera que se superponen a una superficie de grava rastrillada siguiendo las curvas de las montañas cónicas. Instituto Nacional de Investigación de Metales, Ciencia y Tecnología en Tsukuba City, Prefectura de Ibaraki, Japón. Autor Shunjo Masuno. El autor ha creado una plaza a partir de un espacio rodeado por los edificios del Instituto Nacional de Investigación Metalúrgica. La fuente de inspiración del diseño de Masuno es la búsqueda del metal por el hombre, como en la fiebre del oro americana, cuando el hombre buscaba las riquezas en secos e inhóspitos lugares de montaña con pocos árboles y en lechos secos de ríos que serpenteaban por llanuras de hierbajos. Los buscadores de oro seguían el agua y se reunían alrededor de los manantiales. Como los buscadores de oro, los investigadores de este centro tienden a trabajar en solitario, y esta plaza se entiende como un lugar en el que se puede encontrar alivio a la sensación de aislamiento y soledad. El dibujo formal del pavimento se va convirtiendo gradualmente en zonas onduladas de césped. Un camino de piedra cruza diagonalmente el césped
y pasa sobre un lecho de río de grava con un puente hecho de una única piedra curva. El río tiene un manantial formado por una fuente baja. Este paisaje es una alegoría que da significado a un lugar. Sede de la compañía Shell and Rail, París, Francia. Autor Catherine Gustafson. Los edificios de oficinas de la sede central de la Shell Rail cierra dos lados de la plaza de acceso. Un camino de piedra caliza llega hasta la entrada del complejo, situada en la rótula entre las dos alas. La mayor parte de la plaza de acceso está ocupada por un prado ondulante que baja aterrazado hasta el camino principal del acceso. Este prado está dividido por muros de piedra caliza que emergen, desaparecen y vuelven a aparecer más abajo. Cada una de las dos alas del edificio contienen patios lineales cerrados por 3 de sus lados. Estos patios están forrados con bandas paralelas de césped, arbustos y plantas tapizantes, creando jardines suaves, verdes y armónicos.